Veamos pues el matrimonio, varón y mujer, en el principio. El ser humano, desde la creación, está hecho de materia y espíritu. Algunos dicen, ya lo decía Aristóteles, que el hombre es como el horizonte donde se tocan, parece que se tocan el cielo y la tierra en el horizonte. Así en el hombre parece que se toca el cielo y la tierra también, lo espiritual y lo terreno. Es una criatura que es un punto de contacto entre el espíritu y la materia. Es una materia espiritualizada. Y por lo tanto es una síntesis de la creación. Participamos, por ser seres materiales, del mundo material, mineral. Participamos también de la vida, del nivel de vida vegetativo. Se dice que a veces alguien queda como un vegetal. Tuvo un accidente y quedó como un vegetal, con las funciones vegetativas, pero sin las funciones sensitivas propias del animal, ni cognitivas, espirituales propias del hombre. Participamos también del nivel animal de vida, todo lo sensitivo, todo lo instintivo, pero no somos animales. Somos criaturas racionales, espirituales, y de alguna manera entonces también tenemos la posibilidad de comunicación con el mundo espiritual, con Dios, con los ángeles, y también de recibir las agresiones de los demonios, seres espirituales. Estamos ahí en una atmósfera espiritual donde hay ángeles buenos y malos, donde está el Espíritu Santo solicitándonos. Somos como una síntesis de la creación entera. Yo diría que no hay ser más compuesto que nosotros, más complejo y de alguna manera más totalizante de toda la creación. Y que pueda ser, por lo tanto, como diputado de la creación entera para comunicarse con Dios, conocerlo, amarlo, cantar su gloria. Somos como la boca de la materia que puede cantar para Dios, que puede cantar en nosotros, la materia puede amar a su Creador. Somos diputados del resto de la creación. Esa es una consecuencia de lo que nos dice la Escritura acerca de la creación del hombre, de cómo Dios tomó a Adán del barro de la tierra y sopló en él un espíritu de vida. Por su condición espiritual, por su inteligencia, por su voluntad libre, por sus pasiones anímicas, el hombre es un ser espiritual. Por su condición animal, instintiva, sensitiva, y por sus pasiones físicas, un ser más próximo a lo animal. Y por la combinación de lo animal y lo espiritual, de lo sensitivo, del apetito concupiscible, es decir, el deseo y el disfrute de los bienes presentes, o del apetito irascible, que es la capacidad de esforzarse por alcanzar el bien no presente, por el bien ausente. Sus instintos obedecen a la razón en el principio y a la voluntad. El hombre no es una suma de animal y de espíritu. En él lo animal está como espiritualizado, asumido. Lo animal es humano y lo espiritual tampoco es puro ángel. Lo espiritual también en él está asumido y es humano. Es animal al modo humano y ángel al modo humano, diríamos. Sus instintos obedecen a la razón y a la voluntad, son dirigidos por ella. Su inteligencia conoce el bien sin errores ni ignorancia. Estamos hablando del hombre en la creación, en el principio, ¿verdad? El hombre recién creado, su inteligencia conoce el bien sin errores.
Su voluntad elige el bien sin malicia. Su apetito concupiscible es templado y usa de los bienes tanto cuanto, y su apetito irascible le da fortaleza ante lo adverso o lo hace paciente ante lo adverso. Lo hace constante para lograr el bien ausente. Por lo cual sus apetitos, por ejemplo, el apetito de alimentarse o el apetito sexual, están sometidos a la razón. Él es capaz de conocer a Dios por su inteligencia y de amarlo por su voluntad, y además capaz de conocerse a sí mismo. Es el diputado de la creación para alabar y glorificar al Creador. Por lo tanto, ese es el estado de inocencia que suelen hablar los teólogos, ¿no? Armónico. Lo cual no quiere decir, vamos a ver, que no pueda pecar, es decir, que a consecuencia de poder adherirse al bien libremente, no pueda también no adherirse a él. Pero el pecar no es la finalidad de la libertad, sino una consecuencia, digamos, lamentable de la libertad. Hay un orden en la creación que nos dice algo y en el que nos vamos a detener un poco. Adán es creado primero y Eva creada después. Adán es creado primero de una materia que es el barro de la tierra. Dios lo amasa con sus manos, no como las otras criaturas que las crea simplemente con su palabra, sin un contacto material. Parece que Dios lo crea con sus manos y como que lo plasma del barro de la tierra mediante una acción divina. Y le sopla un espíritu de vida. Dice el autor divino una neshama, que es como, en realidad la palabra neshama alude a una cierta melodía, a un cierto canto, que es propio de cada uno. Diríamos que le sopla un espíritu individual, de individuo. Como que ese soplo divino te hace ser tú. No hay nadie antes que él de quien Adán pueda recibir su yo, sino de Dios, por este soplo del Espíritu de Dios. Pienso que nuestras madres son las colaboradoras de Dios en ese infundirnos la conciencia de ser yo. A fuerza de decirnos tú, a fuerza de mirarnos a los ojos, evocan de nosotros. Si no hubiéramos tenido una madre que nos dijo tú, nunca habríamos llegado a la conciencia de ser yo. Y en eso creo que hay, de parte de las madres, una especie de ministerio divino que insufla en nosotros este espíritu como un ministerio de Dios son ministros de Dios para infundirnos el soplo de vida humana, además de engendrarnos en su seno, individuarnos. Adán está destinado a cultivar el jardín. Dios plantó un jardín y la destinación de Adán es hacia afuera, hacia la creación, hacia la obra de Dios, a cultivar el jardín. Y dice la Escritura que vivía entre los animales, les daba nombre y se comunicaba con ellos, pero que tenía una cierta incomunicación, una capacidad espiritual que no podía ejercitar de comunicación con otras criaturas, aunque sí con Dios. Es decir, que el hombre, fíjense que según esta visión, el hombre primero es religioso y después social.
Porque antes de poderse relacionar con Eva o con ningún otro ser humano, él se relacionaba con Dios. Tenía una capacidad ociosa de comunicación espiritual. Y para eso es creada la mujer. Viene después de Adán porque es para Adán. La mujer no es para sí misma. La mujer es para el otro. Tiene su sentido en aquel a quien está destinada por Dios para ayudar. Porque sin ella no puede vivir plenamente lo que está destinado a hacer según Dios. Y puede ser una tentación, digamos, ¿verdad?, para ella empezar a pretender que el varón viva para ella. Puede ser una tentación, es decir, que se vuelva sobre sí misma. Lo dice el Papa en la carta de Juan Pablo II, en la carta sobre la mujer. La dignidad de la mujer es que Dios la ha encomendado al hombre a su cuidado. Y dice ahí también que cuando ella se vuelve sobre sí misma, se hace infeliz. Que ella es feliz precisamente cuando vive inclinada y dirigida al cuidado del otro. Por eso esta cultura que hace que la mujer se vuelva sobre sí misma siembra la infelicidad de la mujer. La hace profundamente infeliz, profundamente soberbia e infeliz. Porque ella se encuentra a sí misma en el darse a los demás. Y si deja de darse, ya no se encuentra. Se pierde a sí misma. Dice el Señor, no conviene que Adán esté solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Por lo tanto, la destinación de Eva es una destinación espiritual para la ayuda del varón, que tiene una destinación terrenal de cultivar el jardín. Diríamos que es la amiga del jardinero. Ella está destinada a la amistad, por designio divino. Destinada a colmar la capacidad ociosa de comunicación espiritual del varón que está insatisfecha. Vamos a ver que precisamente una de las consecuencias del pecado original es que el varón deje de apreciar esta ayuda. Que en vez de alegrarse con la amistad de la mujer y con, yo qué sé, con la comunicación espiritual de la mujer, se aburra. ¿No es cierto? Eso le pasa por el pecado original. Porque en el paraíso, que no había ni televisión, ni diario, ni nada, ¿no? ¿Cómo pasaba sus ratos agradables Adán? Supongo que Eva cantaría, no sé, ¿no? Pero sería el espectáculo del paraíso para Adán, era Eva. Escuchar y comunicarse. Y era la maestra de la amistad para Adán. Notemos cómo Adán es creado del barro y Eva es creada de carne humana. Es decir, que la materia de que están hechos ya es distinta. Adán de materia, Eva de materia ya humanizada. El cuerpo de Eva, rasgo diferencial, no fue tornado del barro, sino del cuerpo de Adán. Hasta en su misma materia es más espiritual. La Escritura la llama Isha, varona, porque del varón, del Ish, fue tomada. Condice con su misión espiritual, más espiritual, de semejante y amiga del varón. El varón, leemos en la Escritura que Adán se despertó del sueño y la encontró allí y la reconoció como propia. Esta sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Es decir, Adán tiende a reclamarla desde el comienzo,
a necesitarla y reconocerla como parte suya, sin la cual se sentiría incompleto, por lo que tiende a atraerla así. Y ella se reencuentra en él como en su origen, como en el todo al cual ella pertenece y sin el cual no tiene un sentido autónomo. ¿No? Cada uno reclama al otro como la parte al todo y el todo a la parte. Y ninguno de los dos está completo sin el otro. Qué sabiduría la de este relato, ¿no? Tan infantil parece, pero al mismo tiempo ella es de la misma naturaleza humana que Adán, porque está tomado de la carne humanizada. Eva no proviene de Adán, además, por generación, y tampoco por separación, como sucede que Dios crea los 3 primeros días, hace obras de paz, separó la luz de las tinieblas, cosas distintas, las hizo distintas, separó las aguas de arriba del firmamento de las de abajo del firmamento, las distanció, o separó la tierra del mar, creando la orilla. Separa diferenciando. No separa así a Eva de Adán. Eva no es opuesta a Adán. Diríamos que Dios procede en la creación de Eva por partición, ¿no? Parte. Yo decía el otro día en la reunión de jóvenes con la que vimos este mismo tema, que cuando uno parte un pedazo del queso, ¿no es cierto?, es de la misma naturaleza el pedazo que el queso, ¿no? Lo separa, pero lo parte, pero no lo hace de otra naturaleza, ¿no? No separa lo diverso, sino que parte lo semejante. Ella es una parte, participa de la misma naturaleza que el todo. Pero la reunificación solo puede ser en adelante libre y voluntaria. Es dada al hombre por Dios. Eva es dada al hombre por Dios. Y esto funda en el principio una vinculación religiosa del hombre con Dios que es del tipo del parentesco político. Voy a explicar esto un poquitito. Normalmente los jóvenes encuentran su novia en otra familia, ¿no es cierto? Y es un suegro o un cuñado el que le cede una hermana o una hija como esposa, y eso crea un vínculo de alianza también entre el suegro y el yerno, de la suegra y la nuera, ¿no? Crean lo que llamamos parentescos políticos de alianza. Pero el autor sagrado dice, bueno, y cuando no había otro hombre para que Adán recibiera su mujer de otro hombre, la recibe de Dios. Y por lo tanto, de nuevo aquí, el vínculo religioso es anterior al vínculo social y de parentesco. O mejor dicho, el vínculo religioso se muestra como un vínculo de parentesco. Dios, podríamos decir, es el suegro de Adán. Porque le da la esposa. Y por lo tanto, ya el primer matrimonio es una realidad sacra, una realidad santa, en la que Dios está en el medio, creando y uniendo. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Ya ahí aparece esa frase. La obra es de Dios. El amor humano es una obra divina. Hay una revelación de la santidad del amor, que va a culminar en la revelación en el Nuevo Testamento de la sacralidad del amor.